Hay un momento específico en Oceanía que ocurre todos los días y que nadie ha declarado emergencia. Es alrededor de las 7 de la mañana, cuando los andenes de la línea 5 se convierten en algo que no tiene nombre oficial, pero que cualquier usuario reconoce de inmediato. Una masa de cuerpos que empuja hacia adelante porque atrás ya no hay espacio, y hacia adelante tampoco. El metro esconde muchos secretos y hoy te los voy a contar, así que suscribirte. El tren llega, las puertas abren, y lo que sucede en los siguientes 30 segundos es una negociación silenciosa entre cientos de personas que necesitan el mismo espacio al mismo tiempo. Nadie grita, nadie protesta en voz alta. Simplemente ocurre, como siempre ha ocurrido, como si fuera lo normal, porque en Oceanía lo normal hace mucho que dejó de ser aceptable. Esta no es la historia de una estación descuidada, es algo peor. Oceanía está ubicada en la calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Romero Rubio, en uno de los corredores de movilidad más densos del oriente de la ciudad. Es el punto donde la línea 5 del metro, la amarilla, se encuentra con el Metrobús, específicamente con su línea B. Dos sistemas distintos, dos flujos distintos, un solo nudo. A eso súmale la proximidad con lo que fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una zona que durante décadas concentró trabajadores, pasajeros en tránsito, comerciantes, toda una economía informal construida alrededor del movimiento constante de personas. Oceanía no es una estación de paso, es una estación de convergencia, y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre un sistema que funciona y uno que se fractura. Pero hay algo que los usuarios que pasan por Oceanía cada mañana quizás no han mirado con suficiente atención. Algo que está justo ahí, visible, en las columnas del vestíbulo nororiente. Cuarteaduras, grietas que recorren el concreto como líneas escritas en un idioma que la ciudad no quiere leer. Pedazos desprendidos de castillos estructurales, esos elementos que en cualquier construcción tienen una función que no es decorativa: sostener. El sistema de transporte colectivo lo confirmó después de que las imágenes circularan en redes sociales y la presión pública hiciera imposible el silencio. Asentamiento diferencial, dijeron. Una frase técnica, casi tranquilizadora en su precisión, que describe algo muy concreto. La estructura se está moviendo de manera desigual. Una parte hunde más que otra. Y cuando eso ocurre en un edificio, en una casa, en un puente, las consecuencias no se anuncian con anticipación. Miles de personas pasan por debajo de esas columnas cada día. Eso no es un dato menor. Es el centro de esta historia, porque Oceanía no está fallando de manera sorpresiva. Oceanía está fallando de la manera más predecible del mundo, la manera en que fallan las cosas a las que se les exige demasiado durante demasiado tiempo sin que nadie decida que ya es suficiente. La línea B del metro tiene 23 kilómetros, 21 estaciones y es uno de los derroteros más concurridos de toda la ciudad. Esa presión, ese volumen, ese flujo interminable de cuerpos y vibraciones y trenes que entran y salen, tiene un costo, y ese costo se está cobrando ahora mismo en el concreto de un vestíbulo que nadie reforzó a tiempo. La pregunta no es si Oceanía está dañada. La pregunta es cuánto tiempo lleva dañada sin que nadie lo dijera en voz alta. Y esa pregunta lleva a otra, más incómoda todavía. Si las grietas en las columnas son visibles hoy, ¿qué es lo que todavía no podemos ver? Para entender por qué Oceanía está donde está, hay que entender primero lo que la línea 5 del metro fue diseñada para hacer y lo que terminó haciendo en su lugar. La línea amarilla nació con una lógica clara: conectar el oriente de la ciudad con el centro, atravesar colonias densas y populosas, y servir como columna vertebral de movilidad para una zona que crecía sin parar. En papel era una solución elegante. En la realidad fue el primer eslabón de una cadena de decisiones que nadie quiso revisar cuando todavía había tiempo. Oceanía fue pensada como nodo de conexión, no como terminal de presión. La diferencia es importante. Un nodo distribuye, una terminal de presión acumula, y lo que Oceanía se convirtió con el paso de los años es exactamente eso: el punto donde varios flujos distintos llegan al mismo tiempo, se comprimen en el mismo espacio y salen por el mismo cuello de botella sin que el diseño original contemplara que eso ocurriría con esta intensidad, con esta frecuencia, con este volumen de personas
que hoy no tiene ninguna otra opción. La línea B del Metrobús no alivió ese problema, lo amplificó. Cuando el gobierno de la ciudad presentó la línea B del Metrobús como solución de movilidad para el Oriente, la narrativa fue optimista. Más opciones, más conexiones, más eficiencia para los usuarios que venían desde zonas alejadas del centro. Lo que nadie modeló con suficiente honestidad fue el efecto de concentración, porque la línea B del Metrobús no redistribuye el flujo hacia distintos puntos del sistema, lo dirige hacia Oceanía, con mayor velocidad, con mayor eficiencia, con mayor puntualidad, trae más personas al mismo andén en menos tiempo, y un andén que ya operaba al límite de su capacidad no mejora cuando le aumentas el caudal de entrada. Se satura más rápido y con mayor regularidad. Hay algo casi irónico en esto que duele reconocer. Cada mejora en la alimentación del sistema empeoró las condiciones en el nudo. Cada corredor nuevo que llegó a Oceanía fue presentado como avance y funcionó como presión adicional sobre una estructura que nadie había rediseñado para recibirlo. Los usuarios lo saben, lo viven cada mañana, pero la narrativa oficial siguió siendo la del progreso, la de la ampliación, la de más transporte para más gente, sin preguntarse si el punto de convergencia aguantaba lo que le estaban mandando. Y mientras tanto, las columnas del vestíbulo nororiente acumulaban silenciosamente lo que ningún comunicado oficial iba a mencionar hasta que las fotos forzaran la conversación. Esto no comenzó con las grietas. Las grietas son el final visible de algo que empezó mucho antes, en decisiones tomadas en oficinas que nunca verán el andén en hora pico, por funcionarios que no dependen de la línea 5 para llegar a ningún lado. El asentamiento diferencial que el S.T.C. confirmó no ocurrió de la noche a la mañana. Los suelos del oriente de la ciudad, arcillosos, inestables, con una memoria geológica que la ciudad moderna suele ignorar hasta que no puede, llevan décadas respondiendo al peso de lo que se construyó sobre ellos sin preguntarles si podían sostenerlo. Oceanía fue construida sobre ese suelo, y sobre ese suelo se construyó también la promesa de que sería suficiente. No lo fue. Y lo más perturbador no es que el sistema haya fallado. Lo más perturbador es que mientras fallaba, siguió funcionando. Siguió recibiendo trenes, siguió llenándose de personas, siguió operando con la apariencia de normalidad que en esta ciudad es el disfraz más eficiente del deterioro. Porque aquí lo roto no se cierra, se aguanta, lo insuficiente no se reemplaza, se estira. Y lo peligroso no se atiende, se administra, hasta que alguien saca una foto y la sube a redes sociales y de repente ya no es posible seguir mirando hacia otro lado. La pregunta que nadie en el S.T. se respondió con claridad es ¿cuánto tiempo llevaban esas cuarteaduras ahí antes de que alguien las fotografiara? Esa respuesta, sea cual sea, dice todo lo que necesitas saber sobre cómo esta ciudad cuida la infraestructura que usan quienes no tienen alternativa. Existe un tipo de usuario del metro de la Ciudad de México que los estudios de movilidad llaman usuario cautivo. Es una categoría técnica, neutral en apariencia, que describe a las personas que no tienen alternativa real de transporte. No usan el metro porque es conveniente, o barato, o rápido. Lo usan porque es lo único que existe para ellos, porque el costo de un taxi o de mantener un auto está fuera de su alcance, porque la ciudad en la que viven fue diseñada de tal manera que el transporte masivo no es una opción entre varias, es la única opción posible. Oceanía es una estación de usuarios cautivos. Eso no es un juicio moral, es una descripción geográfica y económica de lo que ocurre cada mañana en ese andén. Las personas que pasan por Oceanía en hora pico no eligieron ese nudo de transferencia porque les resulta cómodo. Llegaron ahí porque el Metrobús los trajo desde colonias del oriente donde no hay metro, porque vienen de municipios conurbados que dependen de Oceanía como punto de entrada al sistema, porque la lógica de la ciudad los fue empujando hacia ese corredor sin ofrecerles jamás una salida diferente, y esas personas, esos usuarios, cautivos, son los que pasan todos los días por debajo de las columnas con cuarteaduras. Piensa en lo que eso significa con precisión, no como metáfora, sino como hecho concreto. Una estructura con asentamiento diferencial confirmado, con castillos dañados en el muro cabecero, sigue recibiendo el flujo de uno de los derroteros más concurridos de la ciudad. El S.T.C. realizó una revisión.
emitió un comunicado técnico, y la estación siguió operando. Los trenes siguieron llegando, las personas siguieron pasando, porque cerrar Oceanía, aunque fuera temporalmente para una intervención seria, implicaría un colapso logístico que el sistema no está preparado para absorber. Eso es lo que significa no tener alternativas, que ni siquiera el deterioro estructural puede pausar la operación, porque la pausa sería peor que el riesgo. Hay una lógica perversa en esto que la ciudad ha normalizado hasta hacerla invisible. Se llama resiliencia cuando debería llamarse abandono. Se llama adaptación cuando debería llamarse negligencia acumulada. Los usuarios de Oceanía han desarrollado una tolerancia al caos que es en realidad una forma de rendición. La rendición de quien sabe que protestar no va a cambiar el andén y que mañana tiene que volver porque no hay otro camino. El suelo del oriente de la ciudad tiene una característica que los ingenieros conocen bien y que los políticos mencionan solo cuando ya no pueden evitarlo. Es un suelo lacustre, el fondo del antiguo lago de Texcoco, blando, compresible, que responde al peso de las construcciones con hundimientos lentos pero constantes. La Ciudad de México entera se hunde, pero no se hunde de manera uniforme. El oriente se hunde más rápido que el poniente. Las zonas más densamente construidas sobre suelo blando acumulan ese hundimiento de maneras que eventualmente se expresan en las estructuras, en las paredes, en las columnas. Oceanía está en ese oriente, sobre ese suelo, y lleva décadas recibiendo vibraciones de trenes que pasan, el peso de multitudes que se acumulan, el estrés mecánico de una operación que nunca para. El asentamiento diferencial que el STC describió en su comunicado no es un evento, es un proceso que lleva tiempo ocurriendo, que deja señales antes de volverse visible, que en cualquier estructura seria habría activado protocolos de monitoreo mucho antes de que las fotos en redes sociales forzaran una revisión. ¿Cuándo fue la última inspección estructural profunda de Oceanía antes de las grietas? Esa pregunta no tiene respuesta pública, y su ausencia es exactamente tan reveladora como las grietas en el concreto, porque una ciudad que cuida su infraestructura no se entera de que una estación se está fracturando por las redes sociales. Se entera por sus propios sistemas de monitoreo, por sus propios ingenieros, por sus propios protocolos de revisión periódica que existen precisamente para que el deterioro no llegue al punto en que sea visible a simple vista para cualquier persona con un teléfono. Oceanía llegó a ese punto. Y todavía sigue abierta. Aquí está el giro que esta historia llevaba 3 partes construyendo. Las grietas en las columnas de Oceanía no son el problema, son el síntoma. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre una ciudad que puede solucionar lo que tiene enfrente y una ciudad que lleva décadas confundiendo los síntomas con la enfermedad, aplicando analgésicos donde necesita cirugía, cerrando los ojos ante lo que duele demasiado ver con claridad. El problema real de Oceanía no es estructural en el sentido técnico, es estructural en el sentido más profundo de la palabra. Está construido dentro de la lógica con la que esta ciudad decide quién merece infraestructura segura y quién aprende a vivir con lo que hay. Analiza los hechos con esa lente y todo cambia de lugar. Una estación que opera como nodo crítico de transferencia entre la línea 5 del metro y el Metrobús, en una zona de suelo lacustre con hundimientos documentados, en uno de los corredores más concurridos del sistema, no debería necesitar que usuarios anónimos suban fotos a redes sociales para que las autoridades confirmen daños estructurales. Debería tener monitoreo permanente. Debería tener protocolos de inspección que anticipen el deterioro antes de que sea visible. Debería tener, en términos simples, el nivel de atención que se le da a la infraestructura que se considera importante. Pero Oceanía no está en Polanco, no está en Santa Fe, no está en ninguna de las zonas donde la presión ciudadana tiene peso suficiente para que el deterioro no llegue al punto de las fotos virales. Oceanía está en el oriente, sirve principalmente a quienes vienen del oriente, y el oriente de la Ciudad de México lleva décadas recibiendo el mensaje, nunca escrito, siempre practicado, de que su infraestructura puede esperar. Eso es lo que las grietas realmente dicen. No hablan solo de concreto dañado o de suelo inestable o de asentamiento diferencial. Hablan de una jerarquía invisible, pero completamente operativa, que decide qué se mantiene, qué se monitorea,
qué se repara antes de que se rompa y qué se deja llegar al límite hasta que ya no es posible ignorarlo. Las columnas de Oceanía no se cuartearon de golpe, se fueron fracturando lentamente, en silencio, mientras los trenes seguían pasando y los usuarios seguían cruzando, y nadie en posición de actuar decidió que era urgente. Hay algo visceralmente perturbador en imaginar ese proceso, el concreto cediendo milímetro a milímetro, las líneas abriéndose con la paciencia de lo que no necesita apresurarse porque nadie está mirando, los castillos del muro cabecero acumulando una tensión que eventualmente tendría que expresarse de alguna manera, y debajo, cada día, miles de personas que no saben que la estructura sobre sus cabezas lleva tiempo diciéndole algo al sistema que el sistema ha preferido no escuchar. Esto no es incompetencia accidental, es el resultado predecible de un modelo de gestión que responde a la crisis visible y administra la crisis invisible hasta que se vuelve visible también. Es un modelo que funciona, en el sentido más cínico de la palabra, porque transfiere el riesgo hacia quienes tienen menos poder para rechazarlo. Los usuarios cautivos de Oceanía no pueden elegir otra estación. No pueden presionar con su ausencia porque su ausencia significaría no llegar al trabajo, no llevar a los hijos a la escuela, no existir funcionalmente en una ciudad que los necesita pero no los cuida. Su dependencia es la garantía de que el sistema puede deteriorarse sin consecuencias para quienes administran ese deterioro. Y aquí está la revelación que lo reencuadra todo. El STC confirmó los daños, describió el asentamiento diferencial, habló de 2 castillos afectados en el muro cabecero, pero no cerró la estación. No anunció un plazo de intervención estructural con fechas concretas. No explicó qué nivel de daño adicional sería necesario para tomar medidas más drásticas. Emitió un comunicado y siguió operando. Eso significa una de 2 cosas. O los daños son menores de lo que las imágenes sugieren, en cuyo caso la comunicación pública debería haber sido más clara y más detallada para no generar alarma innecesaria en una zona de alta afluencia, o los daños son suficientemente serios como para requerir intervención, pero la intervención no es posible sin colapsar la operación de un nudo del que dependen cientos de miles de personas, y entonces se tomó la decisión de gestionar el riesgo en lugar de eliminarlo. Cualquiera de las 2 respuestas es un problema, pero la segunda es algo más que un problema. Es una confesión. Las ciudades mienten de muchas maneras. Mienten con sus mapas, cuando trazan líneas de metro que prometen llegar a donde la gente vive y se detienen justo antes. Mienten con sus comunicados, cuando usan el lenguaje técnico como escudo para no decir lo que dicen. Mienten con su silencio, que es quizás la mentira más eficiente de todas, porque el silencio no deja registro, no puede ser citado, no puede ser refutado. Oceanía ha sido administrada en silencio durante años, no en el silencio de la negligencia descuidada, sino en el silencio activo de quien sabe que algo se está deteriorando y calcula que gestionar ese deterioro es más barato, más conveniente, más políticamente viable que resolverlo de raíz. Ese cálculo no es monstruoso en abstracto, es perfectamente racional dentro de la lógica de instituciones que operan en ciclos cortos, con presupuestos disputados, con incentivos que recompensan la apariencia de funcionamiento más que el funcionamiento real. Lo monstruoso es a quien le transfiere el costo ese cálculo. Hay soluciones, siempre las hay, y mencionarlas no es ingenuidad, es el mínimo de honestidad que esta historia le debe a las personas que cruzan ese andén, cada mañana. Una intervención estructural seria en el vestíbulo nororiente, con cierre temporal y plazos públicos y transparentes. Un protocolo de monitoreo permanente del estado de la infraestructura en estaciones de alta afluencia sobre suelo lacustre, que no dependa de las fotos de los usuarios para activarse. Una revisión del modelo de convergencia en Oceanía que explore si es posible distribuir parte del flujo del Metrobús hacia otros puntos de conexión, reduciendo la presión sobre un nudo que ya demostró que no puede sostener lo que le estamos exigiendo. Ninguna de estas soluciones es técnicamente imposible. Todas son políticamente incómodas porque implican admitir que el estado actual es insuficiente, que las decisiones que lo produjeron fueron equivocadas, que las personas que usan Oceanía merecían algo distinto desde hace mucho tiempo. Y esa incomodidad, esa resistencia institucional a nombrar el error antes de corregirlo,
Es exactamente lo que ha mantenido las columnas de Oceanía en el estado en que están. Piensa en la persona que sale de su casa en el oriente a las 5:30 de la mañana, que toma la combi, que llega al metrobús, que cruza hacia Oceanía en el momento en que el andén está más lleno, y el margen entre el cuerpo y el borde de la vía es el más angosto. Esa persona no está pensando en asentamiento diferencial, ni en castillos estructurales, ni en las decisiones que se tomaron décadas atrás en oficinas que nunca visitará. Está pensando en llegar, en no perder el empleo, en que el tren no venga tan lleno que tenga que esperar el siguiente y el siguiente, y calcular en tiempo real si todavía puede llegar a tiempo o si este día ya está perdido antes de empezar. Esa persona merece una estación que no se esté cayendo, no como privilegio, como condición mínima de una ciudad que pretende funcionar para todos. Las grietas en Oceanía no son una metáfora, aunque lo parezcan. Son concreto real, daño real, riesgo real para personas reales que no tienen la opción de elegir otra ruta mientras el sistema decide si esto merece atención urgente o gestión paciente. Pero si fueran una metáfora, serían la más exacta que esta ciudad ha producido en mucho tiempo. La imagen de una infraestructura que carga con más de lo que fue diseñada para soportar, que lleva años diciéndolo de todas las formas posibles y a la que nadie escuchó hasta que el deterioro se volvió imposible de ignorar. La pregunta que Oceanía deja sin responder no es técnica, es esta. ¿Cuánto tiene que romperse algo antes de que decidamos que las personas que dependen de ello importan lo suficiente para arreglarlo? Esa pregunta no tiene fecha de vencimiento. Sigue ahí, escrita en el concreto, esperando una respuesta que todavía no llega.